Estamos de regreso, por supuesto, aquí en el Mañana News y es momento de ir a las benditas redes sociales. Pepe Galaviz, por supuesto, que como usted lo sabe, toda la semana nos acompaña. Ahora está también con nosotros otro experto, Roberto Morris, analista político y presidente de Núcleo Comunicación. ¿Cómo están los dos? Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos. Pepe, Roberto, Crucemos manos. Bien. Como aquí cruzando así como Obama y Peña Nieto, Obama. Trudeau. Hermano, Oiga, vámonos con el tema que nos tocó ayer en la noche. La situación del presidente con los empresarios. Uy, ¿Cómo están los mensajes? ¿Cómo se está haciendo bolas ya el presidente con el tema de la rifa del avión? Lo habíamos hablado previamente, donde había estado manejando muy bien el tema de la rifa del avión, incluso poniéndolo en el boleto. Lo platicamos la semana pasada, poniendo la leyenda ahí de para el beneficio de los pobres. Y de repente se da cuenta que no lo puede rifar y se echa una maroma triple salto ya arma su vaquita. encorvado y de todos modos termina siendo una rifa. ¿Es el primer fracaso del presidente López Obrador? yo creo que no. Yo creo que la metodología obradorista es siempre encontrar la manera de sacar las cosas. Y encontró una manera de sacar la rifa adelante, ¿no? Yo creo que es algo que a sus detractores, por no decir la oposición, les arde muchísimo. Dicen, es que no va a poder, y ¡pum! Lo logra. De una u otra manera, ¿no? Y creo que eso es lo que está detrás de Pero al de final los el avión no comentarios. se está rifando. ¿Mandé? Al final el avión no No, se pero rifa. está sacando adelante la rifa que decían que no podía sacar adelante. Ok. Sí, porque eso es lo que llama la atención. A final de cuentas, como tal, y ya él lo dijo, el avión no se rifa, incluso sigue a la venta. Pero el discurso, la comunicación, ahí está. Sí, a sí, final sí. de cuentas se está rifando dinero, que incluso para el ciudadano común, pues es mejor. Imagínate que te digan 20 millones de pesos en lugar del Claro. famoso avión. Pues oye, cualquiera se hace la idea de que ya se vio. Ahora, este punto con los empresarios también. Esta relación con los empresarios, sentarse con los empresarios, decirles, pues entren a la vaquita, ¿no? Con cuánto quieren entrar, porque además de todo, aquí viene lo que hemos platicado muchas veces, Pepe, el simbolismo de Andrés Manuel López Obrador. Te involucra una rifa de un avión, una rifa de dinero, pero para comprar equipo médico, para atender supuestamente a los Y más la participación de los necesitados. empresarios. Y lo que va a ser más importante es en un par de meses, cuando ya se entregue el equipo, ¿cómo se llama? Y los detractores, ¿qué van a decir, no? Claro. Digo, se han hecho falsas equivalencias que creo que sí es algo importante que se está haciendo sus detractores, que es compararlo con el pase de charola de Sí, es uno de los temas Salinas. que Salinas se del está 93. discutiendo. Que está agarrando cierta atracción, pero al final del día algo fue ilegal y electoral, o sea, eran para campañas, y otro es, pues, la verdad es que es recaudación de fondos, o sea, abierto, transparente. Ese lenguaje, Es recaudación Roberto, de fondos. le llega a la gente. Ese lenguaje, porque la oposición, coincido contigo, Sí. no lo entiende. Ese mensaje de decir, a ver, el pase de charola de Salinas, pues el pase de charola de Salinas será pues para la campaña política, para un beneficio de un partido político, para un gobierno. Pero este mensaje, como bien lo dices, que es, estoy recaudando fondos para el beneficio de los más necesitados. Ese mensaje le llega a la gente, al ciudadano común, y es lo que le permite ese contacto con Y él. le está dando a los empresarios, que francamente están bastante vilificados en México, como una oportunidad de Lavarse la ocupar cara. medios de comunicación diciendo que van a... Ahora, lo chistoso es, a mí no me gusta mucho como tener que salir y defender y todo, porque yo tengo otros temas como muy pendientes con este gobierno, ¿no? Pero es justo lo que ocasiona los detractores así, que Pues son a detractores través de estos chafitas, ¿no? mensajes Sí. como raritos, yo digo que es como Pedro y el Lobo, ¿no? Siempre, o sea, cualquier cosa que hace como, es que va a acabar con la democracia, y un día que a lo mejor realmente sí necesitemos, como realmente estar, oye, esto está muy mal, la gente no les va a creer, porque, o sea, digo, hay columnistas que los leo y pienso que les va a dar un paro cardíaco como cada día, ¿ya sabes? Pero cuando realmente hay que enojarse, hay que visibilizar un tema que está mal hecho, o sea, ya va a entrar la ceguera publicitaria de, ay, o sea, como siempre están exagerando, ¿no? Y cosas así, lo cual no es muy bueno para el país tampoco, ¿no? Pepe, ¿la oposición a AMLO es como Pedro y el Lobo? Definitivamente es cierto, no tienen un mensaje bien establecido, bien estructurado, con el cual, con hechos suficientes y sin vociferar solamente cosas del pasado,
puedan dar con argumentos sólidos el por qué está mal si es que está mal o el por qué está bien si es que está bien. Y como dice Roberto, al final la rifa ahora parece del tigre en lugar del avión. Siempre la va sacando el presidente avante con su agenda. Y una vez más posiciona su agenda como el tema importante, opacando situaciones que, como bien dice Roberto, tendría que estar afrontando pues de manera más energética, por decirlo de esta manera. El fenómeno que a mí me parece peculiar en redes es que, por ejemplo, cuando surge este tema de que ya no van a rifar el avión y de que ya más bien van a rifar dinero y de que ahora los empresarios, en Twitter en particular, que es la red social donde está, por así decirlo, una audiencia un poco con niveles de estudio más altos, comienzan a criticar ya con argumentos más sólidos que la oposición definitivamente no está ocupando, que podría agarrar inclusive como referentes para retomarlos, y eso de pronto comienza a repercutir también en la burbuja de las conversaciones en Facebook, donde la ciudadanía pues más normal como nosotros, los que no están inmiscuidos en temas políticos, comienzan ya a dudar un poco del, 1, si va a pasar, 2, de dónde van a sacar el dinero, 3, con estas referencias muy bien que hacían algunos tuiteros de, es que los números no dan, y es que no nos va a alcanzar, y es que entonces el avión que va a pasar, comienza a haber ciertas dudas que se van sembrando y que pues al presidente le conviene que la oposición no haga nada. Sin embargo, sí tendría que ser desde mi punto de vista una señal de alarma para que puedan responder esas dudas en corto plazo. Ahora, en este tema que mencionas de parte de la ciudadanía y de la oposición, este tipo de temas, como el de la rifa, ¿qué tanto está en evidencia en esa separación de la ciudadanía con la oposición? Porque ahorita mencionabas algo muy interesante. Si el PAN habla de violencia, la gente dice, maestro, tienes a García Luna detenido en Nueva York. Si el PRI habla de corrupción, te acaban de agarrar a Emilio Lozoya. Entonces, ¿qué tanto? Sí, es que es... Vamos a ese, ¿no? Ahorita pasamos totalmente, ¿no? O sea, ¿qué tanto la gente no está creyendo en la oposición ya como tal? E incluso en un momento dado pudieran manejar un discurso real, verídico, y plantar un tema serio. ¿Qué tanto en las redes sociales la gente ya no está viendo ni escuchando esa oposición? Como tal, la oposición en redes ha tenido poco eco. En realidad, la oposición tiene más resonancia en tierra y en medios tradicionales. Le ha costado mucho, salvo algunas excepciones de algunos personajes individuales que han sabido agarrar las redes como un buen canal. A los partidos como tal les ha costado comunicar de manera efectiva las situaciones que quieren, ya sea a su favor o en contra o prejuicio del presidente o de la Cuarta Transformación. Lo que sí me parece es que más bien ha habido otros voceros, no oficiales, no de oposición, más bien una oposición ciudadana proveniente de sociedad civil, que con hechos ponen o marcan una duda razonable. La oposición lo que necesita definitivamente es lograr salirse de su agenda como tal y lograr también salirse del lenguaje tan cuadrado, ¿no? que han tenido durante mucho tiempo para posicionar cosas que les beneficien y que además, si es que realmente esa es su intención, que sí beneficien a la ciudadanía como tal. Ese creo que es el gran reto. Es algo muy importante que dijiste, que se tienen que salir de la agenda del presidente, ¿no? Porque todos están enjaulados por la agenda del presidente. Un caso, digo, no de México, pero internacional, es Bernie Sanders. Bernie está ganando porque él está proponiendo sus propias ideas, no únicamente este tema anti-Trump, o sea, él tiene su tema de socialismo siglo XXI americano, así como súper bien establecido, ¿no? Y se está reflejando en preferencias, y aquí en México no hay alguien de la oposición que realmente traiga temas propios, ¿no? Todo es criticar lo que está haciendo el presidente. Eso está reaccionando, ¿no? Por eso la oposición parece más reacción que oposición. Y ahora le quiero preguntar un tema a ustedes que son expertos. Hashtag... Híjole, es que dilo tú, Pepe. Échale la culpa al PRI. Pues bueno. Conste, llevamos años echándole la culpa y ahora el mismo PRI dice, ay, en una campaña como suicida. Positiva. A ver, de entrada se los imagino. A ver, agencia de marketing, llega con el partido. ¿Cómo fue ese pitch? No, yo lo veo perfecto. Así, brother, vamos a cambiar la imagen del PRI. Échale la culpa de lo bueno y todo. Sí eres un genio publicitario. Y lo soy ya.
Aparte el timing fue terrible. El timing fue malísimo. Puede haber estos, creo que está enmarcada esta campaña en el spin, ¿no? Oye, me echan la culpa, pero no. que me echan la culpa de las cosas positivas. Claro. Pero yo creo que no te aplica. No te aplica y además si te aplicara yo creo que el momento no es ahora. No. Definitivamente, si no tienes en vísperas próximas, en corto plazo, elecciones, donde tengas un poquito de posibilidad de ganar o de recuperar algo y donde puedas aventurarte a un tipo de campaña como esta que, como bien decías Jesús, es casi suicida, Sí, ¿no? pues mejor si el riesgo... Yo creo que más bien lo que pasó es, el publicista llegó con esta idea, todos dijeron, es maravillosa, y en este afán que tienen los políticos de apresurarse sin medir consecuencias, no se dieron cuenta que este riesgo, o sí se dieron cuenta y les valió, pero al final otra vez vemos que la campaña, que la comunicación una vez más del partido de oposición, ahora el PRI, no está siendo exitosa en ninguno de sus frentes, en ninguno de sus planos, a pesar de que de cierto modo han renovado algunos liderazgos, hay algunos personajes que sí vale la pena seguir, sin embargo el presidente, la secretaria general brilla por su ausencia y repiten la misma, ¿no?, estrategia de camisa remangada, el protagonista siendo el presidente, pues diciendo cosas que sí hicieron, pero pues que... Oye, pero Pero que ya no, mira, el reposicionamiento es chamba dura, ardua, es Hormiga. día a día, no es un eslogan Claro. o un spot. O sea, esos son como los mitos de la comunicación política que luego a los políticos les conviene porque hay la super regué, entonces con un buen spot ya todos van a ver que no es cierto. Es mucha chamba y no va a reposicionarse el PRI con este tipo de estrategia. es que eso No voy sé. también. O sea, tú de repente, de por sí, bueno, les cayó la sorpresa de Lozoya, ¿no? Pero tú de repente ligas al PRI con échame la culpa. Y perdón, ustedes son los expertos, pero yo no le encuentro nada positivo. O sea, me dices, échame la culpa, pues ahí te va, ¿no? Claro. O sea, no entiendo realmente cuál fue el criterio que se utilizó, ¿no? Y al final, yo lo que creo es, una vez más, el tema de échale la culpa al PRI fue una campaña que quisieron lanzar única y exclusivamente en redes y el eco que tuvo en medios tradicionales fue la campaña como tal, no el spin que, como bien dice Pancho, se buscaba. Si hubieran hecho tal vez este tour, ¿no?, donde el presidente fuera a hablar, a ver, explícame bien qué es lo de échale la culpa al PRI, probablemente pudo haber comenzado a hacer un tipo de mella y además también la organización de los militantes del partido, ¿no? Al final el PRI sí es pionero en la organización de sus agrupaciones o de sus militantes en un tema digital. No lo están aprovechando y tampoco están aprovechando otros espacios. Y bueno, ya si nos vamos a que la diosa Fortuna no estuvo de su lado, en el primer lugar de tendencias el día de ayer estaba Emilio Lozoya y en el segundo lugar estaba échale la culpa al PRI. No pudo haber un escenario mejor para que corrieran a la agencia con la que están trabajando y también para que pues, los otros partidos, ¿no? Como dice el dicho, si ves las barbas de tu vecino cortar, pues bueno, te ibas a remojar y ve a quiénes tienes contratados para que no te metan en estas situaciones, ¿no? Tenemos dos minutos y ahorita hacías referencia al caso de Bernie Sanders. Estamos hablando de un hombre octogenario, un hombre que tiene un contacto directo con los jóvenes. ¿Es la diferencia que hay entre la clase política, digámoslo así, el primer mundo? Porque claro, en Estados Unidos también hay políticos bananeros, pero centrarnos en un Bernie Sanders, que es de oposición, con la oposición en México. O sea, que Bernie Sanders entiende redes sociales, su equipo entiende el nuevo lenguaje y lo que pasa en México con el ejemplo, por ejemplo, del PRI. Yo creo que más que redes entiende que la gente vota por ideas y que se asuma causas, ¿no? Y la causa anti-Trump no es suficiente para ganar una candidatura presidencial o la presidencia misma, ¿no? Fue lo que le pasó a Hillary Clinton. Ella empezó como muy bien, Claro. luego Trump empezó a besar y todo era anti-Trump. Y hay mucha gente moderada en Estados Unidos que les llamó mucho ese mensaje. Entonces, al estar anti-Trump, se percibe que estabas anti ellos, ¿no? O sea, gente que llevaba trabajando años en una maquiladora, que de repente cambió de país y los estás criminalizando por sentirse mal. Y Bernie no. Bernie está recogiendo todo ese enojo, que es un enojo genuino, y canalizándolo hacia algo positivo, ¿no? La verdad, él habla muy poco, digo, lo que he visto, él habla muy poco de Trump y habla más de su propia visión del país, cosa que hizo Andrés Manuel por muchos años aquí en México. Ya ves cómo le acabo de ir. Es una forma tonta de buscar un electorado, ¿no? O sea, la gente que ya es anti-Trump, pues ya sí que Va a es ser, anti-Trump, claro. ¿no? Claro. Más bien hay que, o sea, sí soy anti-Trump, pero Va a caer véndeme conmigo. algo, man, Exacto. ¿sabes? Porque al final si ya ganó una vez
Y si la campaña antitrumpista no funcionó en un primer momento, No va a volver a no va a volver a funcionar. Después del harakiri que se hicieron con el impeachment, los demócratas. Terrible. Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pancho, gracias por la Roberto, invitación. muchísimas gracias. Jesús, muchas Muchísimas gracias. gracias a ustedes por habernos acompañado y nos vemos el día de mañana en otro episodio más del